Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta 37ª, o sea, 37, sesión del Seminario Permanente de Bienestar de las Américas. Yo soy Vanessa Stoer-Linowski, soy directora ejecutiva de proyectos e investigación aquí en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y a nombre de nuestro presidente, el maestro Zoé Robledo Aburto, y de nuestro querido secretario general, el maestro Álvaro Velarca Hernández, les doy la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro La vida invisible de las cuidadoras, organizada por esta conferencia y por Documentación y Estudios de Mujeres AC de MAC. Agradezco especialmente a nuestras ponentes, autoras, que amablemente aceptaron a presentar su libro. Saludo a Carla Adriana Hernández, bienvenida, Carla. Saludo también a Sofía Martínez, quien nos acompaña desde la virtualidad, creo que está en Oaxaca. Muchas gracias, Sofía, por estar aquí. Y Angélica Hernández Magaña, bienvenida. Saludo también, por supuesto, y doy la más cordial bienvenida a Lourdes Meraz Alfaro. Bienvenida, Lourdes, quien es coordinadora del taller de MAC, Talladoras de las Palabras. Y a Amaranta Medina Méndez. Bienvenida, Amaranta, coordinadora de talleres y actividades de MAC, quien además va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Bienvenidas todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. DEMAC es una asociación civil fundada en 1989. DEMAC busca que las mujeres se apropien de la escritura como una herramienta de empoderamiento, expresión y creatividad. Ejemplo de ello es este libro que vamos a presentar hoy. Esperamos que este sea nada más el inicio de una colaboración muy profunda y densa entre las dos organizaciones. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social está comprometida con el reconocimiento al trabajo y la mejora de las políticas de cuidados, para garantizar así el ejercicio pleno del derecho humano a la seguridad social de todas las personas. Nos enorgullece ser un espacio nodal que permita articular esfuerzos que contribuyan a generar y profundizar el conocimiento sobre los cuidados, como es la presentación de este libro. Antes de concluir y darle las palabras a quienes de verdad se las merecen, agradezco nuevamente su participación y les invito a seguir de cerca las labores de la conferencia en este tema y en los otros que ocupan nuestra agenda de trabajo. Muchas gracias y les deseo un excelente y productivo intercambio. Le dejo la palabra a Amaranta. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, pues mi nombre es Amaranta Medina Méndez. Esta vez me tocó organizar junto con Ingrid y Stephanie la presentación. Muchas gracias primeramente por parte de la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, nuestra directora. Gracias a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por abrirnos sus puertas tan amablemente, tan elegantemente, porque sí tienen un trato muy elegante. Entonces, pues se agradece muchísimo. Voy a hablar brevísimamente de DEMAC. DEMAC es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica desde hace más de 30 años a la escritura autobiográfica. La fundó y la dirige la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, mujer visionaria, porque esto sucedió desde los 80s y en los 80s todavía no había espacios de expresión y mucho menos de expresión escrita para las mujeres. Entonces, pues es una gran labor la que realizó y sigue sosteniendo la doctora Amparo Espinosa, pues por lo cual yo creo que agradecemos muchas las que trabajamos ahí y quienes han sido beneficiadas con la escritura autobiográfica, como ahorita nuestras autoras. DEMAC abre espacios para la escritura, para la expresión escrita, y no solo eso, también abre espacios para la reflexión a partir de las vidas que se escriben y para una reflexión crítica que no por ser crítica le quita lo sensible. Entonces, bueno, es parte de las maravillas y de las bondades que logramos hacer en DEMAC y pues cuando nos apoyan instituciones como ustedes, se multiplica pues esa magia, por así decirlo. Entonces, otra vez, gracias. Para ser breve y no acaparar el micrófono porque luego me encanta, voy a presentar a Angélica con su semblanza. Si me salto algo, avísenme, por favor. Soy Angélica Hernández Magaña. Nací en 1957.
tengo 65 años. Estudié la licenciatura en Trabajo Social entre 1976 a 1980. Presenté mi tesis profesional en 1986 titulada La participación de la familia en la rehabilitación integral del minusválido, término que se utilizaba en esos años. El servicio social lo realicé en la Comisión para el Año Internacional del Niño, apoyando la investigación denominada Centros de Prevención de Conducta Antisocial en Menores. Participé de la Asociación Tutelar IAP y con ellos en 1999 en las mesas de trabajo para elaborar el proyecto de modificación al Código Civil en materia de tutela y juicio de interdicción, en la Comisión por los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad, Subcomisión Nacional de Legislación y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 2006 tomé el diplomado para la atención integral de personas con discapacidad y de la tercera edad, impartido por la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, APAC y AP. Durante 2018-19, el diplomado en tanatología en la Fundación CARDI, AC, Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral, AC. De igual manera, me gusta mantenerme informada y actualizada, por lo que he tomado diversos cursos, talleres, participación en congresos, etcétera, siempre encaminados a entender y apoyar a personas con discapacidad y sus familias. Y también le gusta escribir y ganar premios. Entonces, ¿y a qué hora hace todo eso? No sé, porque además tiene a su niño al que cuida. A su hijo, no sé si es niño, niña. Ok, entonces, bueno, le dejo la palabra a Angélica. Muchas gracias, Angélica, por aceptar la invitación. Gracias. Soy Angélica y efectivamente soy licenciada en Trabajo Social, pero en este caso me dedico a ser mamá de tiempo completo. Mi hija tiene parálisis cerebral, atáxica leve, discapacidad intelectual moderada, epilepsia, hipoacusia bilateral y últimamente diagnosticada con leucemia. Cuando nosotros pensamos participar, no era el tema las cuidadoras, sino se nos ofreció un taller para perderle el miedo a la escritura por parte de DEMAC, a la asociación APAC, y pues nosotros nos inscribimos, ¿no? El tema era Angélica. Yo cuando me inscribí al taller, yo pensaba que el tema iba a ser Ana Marcela, porque siempre hemos trabajado con Ana Marcela. Y yo decía, bueno, la historia de Marce está muy trabajada, la he presentado en diferentes escenarios, no hay ningún problema. Pero no, que Tere nos dijo nada de que los hijos, se trata de ustedes como mujeres, como personas, como seres humanos. Ok, empezamos a trabajar con Tere de DEMAC y nos fue llevando así como que de la manita, ¿no? Muy suavecito, muy ameno. Empezamos a trabajar, pero nos llegó la pandemia y nos quedó así como que en stand-by porque pues ya no pudimos continuar. Después de que nos empezamos a organizar con los trabajos en línea y esto, no pudimos coordinarnos bien con Tere por los horarios. No todas las mamás podían integrarse porque no saben manejar la computadora o no tienen internet, en fin. Entonces fuimos muy poquitos las que continuamos. Una vez que regresamos ya a PAC, ya en presencial, ya que coordinamos horarios otra vez, espacios, nos llega la información de la nueva convocatoria, que es de cuidadoras que se atreven a contar su historia. Yo nunca me había puesto a pensar en mi papel como cuidadora. Yo había pensado en su historia de Marce, a lo mejor en Angélica como mamá, no en Angélica como persona, pero Angélica como cuidadora nunca se me había ocurrido. Fue una experiencia muy intensa. Aparte teníamos muy poquito tiempo. Cuando nosotros nos enteramos nos quedaba un mes para poder entregar el escrito. Otra vez buscamos a Tere así como desesperadas y creo que a las 8 o 9 de la noche nos estábamos conectando en línea para que nos fuera apoyando Tere. Y
7 personas de APAC nos inscribimos al concurso. Les decía, fue una experiencia pues llena, todo un torrente de emociones diversas, agradables, desagradables. Mi escrito se llama Viaje al pasado. ¿Por qué? Porque exactamente fue un regresar a todas esas situaciones, a todas esas condiciones de salud, todos esos momentos, emociones, sentimientos agradables, desagradables que se fueron presentando durante estos 44 años. Mi hija ahorita tiene 44 años. Cosa que yo nunca me había puesto a reflexionar. Según yo, eran situaciones superadas, eran sentimientos que no habían ocasionado ninguna situación especial. No, ¿cómo que no? A la hora de estarlas escribiendo se da uno cuenta que efectivamente no estaban totalmente superadas. Entonces este escrito fue también mucho de catarsis, fue muy sanador. Sí fue difícil, más emocionalmente que en la escritura, porque en la escritura de Mac nos apoyó muchísimo, Tere, pero en cuestión de sentimientos sí fue muy fuerte. Tuve momentos de revivir aquellas situaciones, fueron de angustia, de orgullo. Mi historia se llama Retos y Éxitos, porque hubo tantos retos en estos 44 años, pero cada uno de ellos trajo consigo un éxito. Entonces también tuve mucho orgullo de ver todo lo que he logrado, todo lo que hemos logrado como equipo, Marce, mi esposo y yo, pero en especial en este caso, hablando de Angélica como cuidadora. Todo el éxito que hemos tenido, todos los logros y repito, ha sido bien sanador. Yo pensé que estaba superado, no, estaba escondido. Estaba escondido y a la hora de escribir fue que salió a flote, ¿no? Obvio que cuando yo me inscribo, pues sí tenía como que la esperanza, el gustito porque tuviera algún reconocimiento, ¿no? No era, pero lo principal era poder compartir esas historias. Y si alguna persona que está empezando con sus hijos con discapacidad, que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde dirigirse, que el especialista le dijo que con su hijo no hay nada que hacer, que han recibido diagnósticos que no han sido muy certeros. Si a alguien de ellas le sirve el ver que se puede, que hay otros momentos que todos pasamos por estas situaciones, pero que los podemos resolver, yo me siento más que satisfecha. Pero si aparte tenemos este plus de haber tenido un tercer lugar, pues qué mejor. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy satisfactoria, muy sanadora y estoy muy agradecida con DEMAC, con todo, con la vida, conmigo, con todo. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, pues ya Angélica habló un poco de lo que sucede con la escritura autobiográfica que promueve DEMAC, que es una escritura fresca, libre y espontánea, libre no sé, de cuadraturas literarias. Sí. Entonces, pues nosotras siempre motivamos, tanto en los concursos como en los talleres, como en otras actividades, a que las mujeres escriban su vida a su manera, que no se metan en una camisa hecha o en una caja de técnicas literarias, porque en la escritura autobiográfica, de la manera en que la promovemos, eso mata un poco la vitalidad y la creatividad. Tal vez en otros contextos que sí se dedican a lo literario es buena la técnica, pero en DEMAC es mejor soltarse a escribir, soltar la pluma, soltar la mano, soltar el pelo, soltar el alma para escribir. Entonces, muchas gracias, Angélica. Y bueno, pues ahora voy a hablar un poco de Carla Adriana Hernández.
es socia fundadora de la Asociación Civil Sensodanza Terapia. En el 2019 creó el grupo de danza creativa para mujeres mayores CENEX, con quienes se ha presentado en diferentes eventos académicos y culturales. Desde el 2020 imparte sesiones virtuales de activación física al grupo Corazones Activos, conformado por mujeres mayores que viven en diferentes estados de la República. En los últimos 10 años ha estado activa en el ejercicio de la escritura académica y personal como docente, intérprete de danza contemporánea y coordinadora de producción. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México y especialista en trabajo social en modelos de intervención con adultos mayores por la Escuela Nacional del Trabajo Social, UNAM. Actualmente estudia la maestría en bioética en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Su tesis versa sobre las implicaciones de la medicina anti-envejecimiento en el cuidado de personas mayores. Desde el 2021 es la cuidadora primaria de su abuela de 100 años. Adriana. Muchas gracias. Pues bueno, igual que Angélica, muy agradecida por este espacio, justo porque yo lo veo como la oportunidad de darle voz a un derecho humano que pues está todavía más invisibilizado que el cuidado mismo. ¿Cómo surgió este ejercicio de la escritura despeinada? Justo más o menos a la mitad de la pandemia, yo ya estaba a cargo del cuidado de mi abuela. En ese entonces todavía no tenía 100 años, tenía 98. Y bueno, de manera espontánea, inesperada, tuvo una caída, lo típico que le pasa a las personas muy mayores, con la ruptura de fémur, costillas, etcétera. Y bueno, a raíz de eso, abuela viene a vivir a nuestra casa y cambia totalmente todo, ¿no? Todas las dinámicas. Y bueno, en ese momento me reencuentro con una amiga que vive en Oaxaca y ella tiene un laboratorio de lectura y escritura en una escuela que se llama la Escuela de la Libertad de las Mujeres, con una fundación que se llama Come Libros. Y bueno, por alguna razón yo tenía a DEMAC en mi Facebook y pues le pregunto a esta compañera pues cómo se hace para entrar a un taller para escribir, puesto que además tenía ya casi 2 años de no moverme, no practicar danza, y la sobrecarga de las cuidadoras es brutal. Las personas que lo viven, pues lo sabemos. Entonces, bueno, me acerco a esta compañera y me dice, pues bueno, te puedes inscribir en nuestro taller y ya de ahí, pues tú ya vas eligiendo tu caminito. Entonces el taller se hacía cada semana y justo lo que me llamó la atención fue esta ruptura de los límites y como de esas cosas tan protocolarias, y empezamos con lecturas totalmente fuera de lo común, leyendo a puras mujeres. Y entonces es pues otra manera de acercarte a mujeres que ni siquiera son de tu tiempo. Y de ahí se empieza a desplegar este ejercicio de la escritura con un diario personal en el que pues no tienes pena de escribir las cosas como las sientes, de no acomodarlas y sobre todo de no tener miedo que alguien se encuentre ese diario y lo lea. Entonces así se fue haciendo un hábito cada 3 días, cada semana en esta escritura corporal. Y se va haciendo cada vez menos automática, más orgánica y de repente, casi hacia el final del taller, que aparte era un espacio pues de respiro, de fuga y sobre todo de honestidad. Hay muchas personas que de pronto sostienen a las cuidadoras, pero es un trabajo que se vive en solitario. Entonces eso, un papel es lo único que tienes al final del día. Casi al final del taller, esta compañera, Aide Ramos Cadena, por cierto, que no había dicho su nombre, me manda una convocatoria al grupo y dice, pues todas, ahora sí que déanse con lo que hemos aprendido, disfruten, pero especialmente me gustaría que esta convocatoria la revisara Adriana. Yo estaba en medio de la maestría, pues no he dejado de trabajar, el cuidado del abuelo es súper absorbente
y dejé pasar, pero recordaba la fecha de entrega. Entonces, justo la noche que se vencía, pues me puse a escribir con esta soltura y con esta pues transparencia, honestidad, y solté la pluma tal cual. Y bueno, es un proceso muy fuerte porque es una manera de que te vean muy desnuda. Y yo lo hice con la convicción de que me leyera alguien, no importa quién, pero nunca lo hice con la convicción de, pues, de ganar un premio. Pero sí quería que era un grito desesperado, que alguien leyera, ¿no? Algo de lo que estaba ahí y listo. Entonces hice el escrito, lo envié y después me dio mucha pena y borré el correo y nunca lo quise volver a leer. Pasó el tiempo y bueno, ya después recibimos esa bella llamada y demás. Y bueno, desde entonces a la fecha, pues me siento pues un poco más colocada, incluso conmigo misma, en este rol que tiene muchas dimensiones sociales, políticas, y que es muy fácil pues encontrar en el activismo teórico instrumentos, literatura y muchas cosas de las cuales puedes echar mano para salir avante, pero lo cierto es que muchos de esos instrumentos y de esa literatura no siempre está escrita por la gente que lo vive. Entonces, no es lo mismo encarnar, darle cuerpo, valga la redundancia, desde la carne, pues una experiencia tan fuerte, porque por un lado tenemos todo este universo del cuidado y por otro la figura de las cuidadoras, ¿no? Que aparte, pues definitivamente pues no lo podemos entender sin esta brecha de género. Y pues nada, me ha dado, pues son pequeñas valores y pequeñas fuerzas. Algo que ocurre con las cuidadoras es que pues no sé de dónde sacamos fuerzas en el día a día, ¿no? Pero es una fuerza más allá de lo físico y es una manera muy bonita de emancipar algo que, pues siempre digo como disco rayado, probablemente desde mi experiencia, que nos afecta a todas las personas de manera directa o indirecta. Y esto no significa que todos tengamos que cuidar a las personas mayores, pero la manera en cómo alguien te sostiene detrás, sobre todo con tus tiempos, porque pues los tiempos, o sea, renuncias a tu vida. Y justo algo con lo que me encariñé mucho con esta escritura es que es un espacio, escribir en tu diario personal y de manera tan libre es un espacio de seguridad para vivir una vida con doble pérdida, porque las cuidadoras, sobre todo a las que les cae pues la experiencia de manera inesperada, renuncias a muchas cosas de tu vida. Y en el caso del envejecimiento de las personas muy ancianas, como mi abuela y con condiciones particulares, pues también se enfrentan a diferentes pérdidas. Entonces, como que tienes que estar sorteando pues un universo de pérdidas tuyas y de otra persona y tener este espacio tan íntimo, tan propio, como que inyecta cierta vigor en tu día a día y comprendes. Y aparte es que no es lo mismo sentir y pensar que vaciarlo, ¿no? Que escribirlo, porque aparte se va acomodando la existencia de maneras diferentes. Y uno empieza a soltar, pero aparte es pues algo muy corporal, o sea, no es de movimiento, no estás bailando, pero en el momento que pasa tanto movimiento dentro y lo sueltas, también estás soltando pues más allá de lo que puedes guardar corporalmente, mentalmente, emocionalmente, porque aparte pues involucra, ¿no? A todo el entorno familiar de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues nunca había tenido esta experiencia. Sí recuerdo haber escrito diarios personales en otras etapas de mi vida y también algo que pues reconozco y me celebro, que son como pequeños logros, es que anteriormente pues todos mis diarios los desechaba, ¿no? Los tiraba, era como pues no darle quizá la importancia a una misma de ese gran trabajo que puede resonar en otro momento, porque pues nunca somos las mismas, ¿no? Cada día va cambiando la vida. Y ahora pues ya conservo mi diario
Hay días que hay meses, incluso pues que no se escribe nada, pero pues hay otras en donde se acumula y hay pues mucha cosa bonita, mucho enojo, muchas preguntas, muchos desacomodos, intereses, desintereses, en fin. Y bueno, pues ya para concluir, pues bueno, fue una experiencia muy bonita cuando recibí la llamada de DEMAC. La verdad es que me quedé así de, disculpa, ajá, aunque no entendía muy bien qué pasaba, porque aparte pues ya lo había como borrado del radar. Y pues agradezco muchísimo que a través, pues creo que también será una voz de muchas mujeres, pues que se dé un espacio fuera de la academia y de lo que es muy pensante para visibilizar y para hablar de un tema que es muy importante y que creo que debería de estar en la discusión en cualquier agenda, pues de los países, sobre todo de América Latina. Y pienso que esto es un pequeño gran paso, porque, bueno, pues se libera y viviremos muy felices con el premio, pero quizá las personas que nos lean, pues resonarán. Y así como yo me sentí acompañada con mujeres que ni siquiera eran de mi época, cuando hicimos este ejercicio de la lectura, pues a mí me gustaría que pues alguna otra cuidadora que tiene una situación similar a la mía, pues sienta que no está sola y que todo se vale y que siempre hay, nunca te quedas sin nada, ¿no? O sea, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo y pues nada, muchas gracias. Gracias, Adriana. Y bueno, pues ya, qué mejor que quienes escriben y quienes participan en los concursos den testimonio de lo que es la escritura autobiográfica. Ya hablaste de la escritura de carne y hueso, de la escritura encarnada, de alguna manera. Y bueno, también la escritura autobiográfica, como la promueve DEMAC, es una herramienta también de autocuidado. Cuando lo hacemos a solas, nos estamos cuidando. Pero si la compartimos en grupo, en algún taller de DEMAC, obviamente, entonces se convierte en escritura de cuidado colectivo, porque nos escuchamos, porque nos contenemos, porque nos espejeamos, porque nos tocamos el hombro, porque nos decimos palabras resilientes, porque se genera la sororidad. Entonces, la escritura, como la promueve DEMAC, es una herramienta de autocuidado y de cuidado colectivo también. Y bueno, pues ahora voy a leer la semblanza de Sof, que está en Oaxaca y que bueno, ahorita nos está acompañando y la estamos acompañando vía virtual. Sofía Martínez Ruiz. Nací en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en 1983, donde radico con mi pareja y mi hijo. Madre y cuidadora informal de Elliot Damián, un pequeño con síndrome de Hunter. La música, los libros y las libretas son mis eternos compañeros. Estudié psicología con formación clínica y, posteriormente, me formé como psicoterapeuta humanista. En mi travesía de estudios profesionales me he orientado hacia la tanatología clínica, tanatologoterapia, resiliencia, cuidados paliativos y género, pues considero que cada tema tiene que ver con mis sentidos de vida. Antes de ser madre, comencé a acompañar a madres con hijos con diversos diagnósticos de enfermedades poco frecuentes y discapacidad, sin saber que 7 años después estaría de la mano con ellas. Esto me ha llevado a buscar los medios para difundir información sobre las enfermedades raras y lo que viven las familias ante ellas, lo cual me valió el título de embajadora de Resiliencia Universal por la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia de la FES Iztacala de la UNAM. Actualmente me desempeño como docente en algunas universidades de mi ciudad. También brindo sesiones en línea y presencialmente como terapeuta para combinarlo con los cuidados que necesita mi hijo, quien es mi prioridad. Además, sigo acompañando a familias con un hijo con discapacidad, enfermedad poco frecuente y enfermedades crónicas, mediante un grupo de padres gratuito, Conociendo a Hunter,
familia y discapacidad. Luz y esperanza, cartas de una cuidadora. Toda cuidadora atraviesa por situaciones que pueden resultar complejas en las diferentes esferas de vida. Sof, ¿sí está bien que lea esto o tú lo vas a hablar? Si quieres, yo lo platico. No te Perfecto, preocupes. perfecto. Adelante. Gracias. Hola a todas. Mucho gusto de estar aquí a la distancia. Les agradezco muchísimo que hayan podido considerar esta opción, porque pues es la tarea de una cuidadora y aunque a veces hay planes de poder asistir presencial, muchas veces pues los mismos cuidados ya no te lo permiten. Entonces, de verdad los agradezco de mucho corazón. Efectivamente, soy de Oaxaca, por aquí andamos. Cuando gusten, son súper bienvenidos todas y todos. Y de verdad que para mí esta experiencia es muy bonita. No se me dificulta tal vez poner ahorita en palabras lo que significa para mí. Escribir para mí es recibir. Y creo que siempre me ha acompañado la escritura de forma totalmente ajena a hacer un escrito como tal, pues tal vez ya más en forma, ¿no? Sino simplemente escribir desde muy pequeña, para mí era como mi salvavidas, mi parte de magia, de poder tener como una forma de liberar como muchas cosas que vivía. Pero escribir a todo esto que ha pasado o que he pasado y transitado en lo que implica ser una madre, no solamente de un niño con discapacidad, sino realmente la condición de Elliot es una enfermedad rara, degenerativa, y que lamentablemente tiene un pronóstico pues de una estancia en la vida muy corta. Y eso siempre ha hecho que me cuestione cómo un amor tan grande te puede llevar a un resultado tan difícil, como tener que afrontar que te digan continuamente que no saben si tu hijo va a amanecer al día siguiente. Y pareciera que eso ha significado como, se podría pensar como el estar acobijada, pero lejos de eso realmente nos hemos topado, y nos hemos topado porque no solamente yo como cuidadora de mi pareja, pues nos hemos topado con muchas series de situaciones en el sector salud, en la sociedad, una sociedad que siempre me había dicho, no hables, no calles, fíjate lo que dices, porque si escribes algo que no es, puede ser algo que te puede valer el trabajo, el tratamiento de tu hijo, los beneficios del servicio de salud. Y eso para mí siempre ha sido importante visibilizar, porque acompañando a otras mujeres antes de que yo tuviera a Elliot, eran historias de alguna manera similares que las hablaban a medias. Ya tenía un tiempo que yo había dejado de escribir o hacer algo, ¿no? Como hablarlo, porque era más como hablarlo, ¿no? Y de repente, pues como una típica publicación del Facebook, así de hoy pasó esto, ¿no? En el servicio de salud, y recibía comentarios muy desagradables, ¿no? Desde, no debes decir esas cosas, es que tú debes de tener fe, es que tú no superas la situación de tu hijo, es que tú solamente estás esperando la muerte de tu hijo, cosas muy desagradables. Hombres, mujeres, de todas las edades. Y entonces yo había decidido ya no escribir, y había sido un grave error. No sé, la verdad no recuerdo, pero yo di con la página de DEMAC unos meses atrás a lo que fuera el concurso, y justamente di con el taller de autobiografía, y entonces dije, pues es gratuito, voy a mandar mi solicitud. No alcancé cupo, y entonces me dijeron, espera, ¿no? Dije, pues no, se me olvidó. La verdad dije, no, pues ya no alcancé, ya ni modos. Pero afortunadamente después me mandaron un mensaje, me dijeron se abrió un espacio, y dije, bueno, pues voy a intentar. Entonces al principio iba yo con mis reservas porque dije, ¿será o no será? Pero de verdad que yo estuve muy contenta con quien me acompañó en todo el proceso. De verdad que estaba muy consciente que no era una cuestión terapéutica, pero para mí resultaba cada escrito terapéutico, ¿no? Yo creo que todo puede resultar terapéutico si tú así lo decides verlo y sentirlo y vivirlo. Y además con esos acompañamientos tan cálidos, la verdad que para mí cada semana era, ya voy a recibir la retroalimentación.
Y entonces fue cuando me di cuenta que yo necesitaba volver a escribir, pero quería escribirlo de una mejor manera, ¿no? O sea, decir, bueno, quiero escribirlo de una forma más extensa. Vi la convocatoria, pero la verdad no me animé porque dije, ay, pues es que yo no escribo tan en forma, ¿no? Como que no ordeno bien mis ideas. Mejor no. Y por ahí, precisamente quien me acompañó en el taller de DEMAC, Citlali, me dijo, pues anímate, ¿no? Participa y tienes muchas cosas que decir. Y dije, pues, va, ¿no? Y faltaba ya poquito para que se cerrara la convocatoria y me puse a escribir. Y fluyó, ¿no? O sea, escribí lo que yo había querido, era hacer cartas para mi pareja, para mi hijo y para mí misma, ¿no? De lo que han sido nuestras vivencias, de lo que yo he querido decirle y compartirle muchas veces a mi hijo, ¿no? Y a mi pareja también, porque afortunadamente sí he sido respaldada por mi pareja, pero efectivamente la vivencia de una mujer cuidadora es muy diferente a la de un hombre. Y y de hecho a veces, ¿no? Comentamos, aunque él no escribe, cuando me platica, pareciera que son dos universos sumamente diferentes, ¿no? Entonces, el ponerle este sentido, el tratar de ordenarlo, no fue lo complejo, ¿no? Sino el leerlo, ¿no? El poder verlo estructurado. Creo que a la fecha lo leo y lloro. Y lloro porque significa mucho para mí. Representa mucho. Yo no escribí para mí. Escribí por las muchas mamás que muchas veces acompaño y que me dicen que mi hijo no va a vivir, me dicen, me trataron mal, me regañan, ¿no? Las muchas veces que no me han dejado cargar a mi hijo, las muchas veces que me han dicho que soy una mala madre. Y entonces, eso era lo que yo quería ponerle voz. Por supuesto, hay quienes incluso después del escrito también he recibido comentarios de, ay, otra vez vas a hablar de lo mismo. Y sabe, yo lo que le agradezco a DEMAC es que me motive y me impulse a no callar, porque las mujeres debemos no callar. Y si no podemos hablarlo porque se nos corta la voz como a mí, lo escribimos. Por eso para mí la escritura es en ese sentido maravillosa. Y he podido seguir escribiendo y ahora tengo un montón de cartas para Elliot. Tengo un montón de cartas ahora, ya no sé qué hacer con ellas. Unas las he podido compartir, otras no. Y me emociona ver las cartas ahora y releerlas porque digo, wow, tengo un montón. Creo que un día voy a hacer un compilado de mis cartas, ¿no? Me entusiasma y me da otro sentido más, ¿no? Ya había querido estar acompañando a las mamás, principalmente a las cuidadoras, en toda esta travesía. Y para mí, cuando empecé a trabajar conociendo a Hunter, era ese mi motivo, ¿no? El acompañarlas, el que no se sintieran solas, como muchas veces tal vez yo me he sentido, porque no hay una tribu que te respalde, porque no es lo mismo llegar y platicar, oye, ¿qué le diste porque tiene gripa? A que llegues y les digas, oye, ¿qué haces? Porque está convulsionando sin parar. Y a veces necesitas tener esa compañía, necesitas tener a esa parte, esa persona que no te juzgue, que no te cuestione, sino que simple y sencillamente te acompañe. Para mí esta forma de escribir es algo muy importante. El escrito se llama Luz y Esperanza por eso, porque en ocasiones la situación es tan adversa, ¿no? Pasamos por muchas odiseas, definitivamente todas las cuidadoras en las diferentes situaciones y condiciones de vida. Pero cuando la vida te dicen que es tan corta y tan frágil, las condiciones te hacen pausarte en muchos momentos, te detienes, te cuestionas tu vida, te replanteas tu vida, replanteas a la vida en general y le brindas un significado. Creo que para mí el escrito igual implica, y como mencionaban las compañeras, no solamente para mí, ¿no? Sino para las demás, para las otras mujeres que en muchas ocasiones también se les dificulta acomodar las ideas, tal vez como a Sofía, pero que al final lo puedan hacer y que no se queden guardados todos esos cúmulo de emociones que implica tener que acompañar a una pequeña, un pequeño, un adulto, una adulta
que no tiene las condiciones propicias para moverse en un terreno físico, incluso en tu misma ciudad. Oaxaca es hermosa de forma colonial, pero muy mal adaptada para que las personas con discapacidad puedan estar en su silla de ruedas, ¿no? Y entonces, la realidad es esa, ¿no? Creo que el visibilizarnos como cuidadoras y todas las condiciones que también vivimos, porque no solamente las viven las personas que tienen la condición de vida, sino el cargar la silla de ruedas, el estar ya herniada, el tener la columna lastimada, cosas que vivimos realmente cotidianamente. Lo difícil tal vez fue poder tratar de acomodar las vivencias en unas cuantas páginas. Por eso es que he seguido escribiendo, ¿no? Y eso es creo que lo más maravilloso, ¿no? El poder seguir haciéndolo. El escrito al final lo que implica para mí es decirle sí a la vida. Decirle sí a la vida en las condiciones que se nos han presentado y a pesar de cualquier pronóstico que las personas alrededor nos puedan brindar, y no solamente a nivel médico, ¿no? Sino también las condiciones sociales. Porque tenemos que recordar que finalmente esta condición de discapacidad no es en sí la enfermedad o el diagnóstico, sino las condiciones sociales que nos orillan a vivir en muchas situaciones que nos llevan al rezago, a no poder tener condiciones realmente laborales favorables, a no tener situaciones de diversión, a no tener una vida digna y esta famosa calidad de vida que se nos exige, pero que sin embargo la misma sociedad muchas veces no nos lo permite. Entonces, para mí esto implica el poder escribir. Esa vez que recibí la llamada, fue muy lindo, pero también era una cuestión como compleja, ¿no? Justamente ese día había recibido otra noticia desagradable para la salud de mi hijo y yo me encontraba llorando en el carro. Y en eso suena el teléfono y recibo la llamada y me dicen con una voz muy animosa y yo me puse a llorar más, ¿no? La gente pasaba y se me quedaba viendo como que, ¿qué tiene esa señora, no? Pero creo que eso es una diferencia. Para mí eso fue como reafirmar justamente lo que escribía. A pesar de estar en un momento muy adverso, a pesar de que en ese momento tal vez esté muy oscuro, realmente no podamos ver tan fácilmente las cosas, si realmente nos detenemos y nos centramos y podemos ver más allá de la oscuridad, vamos a encontrar estos rayos de luz. Y eso nos va a mantener, porque eso nos brinda la fe y eso nos brinda la esperanza. Y creo que eso es lo importante. Eso para mí fue lo que brindaron ustedes, Tema, y todas sus colaboradoras para mí. Esperanza. Esperanza de ser escuchada. Esperanza de ser leída. Para mí eso es mucho. Yo eternamente agradecida por eso que hicieron. Entonces, para mí, escribir, por eso es resiliar, porque la resiliencia eso implica transformarnos y transformarnos en común unidad. Si no, no hay resiliencia. Muchas gracias. Ay, llega ese momento difícil en que tengo ya las lágrimas aquí. Gracias, Sof. Y bueno, pues Sof tocó un tema y dijo algo muy importante que sucede en DEMAC y que siempre lo hemos sabido y más por los testimonios que llegan después del testimonio. O sea, siempre nos llegan cuando concursan o cuando van a algún taller de DEMAC, después nos escriben o nos llaman para contarnos qué pasó. O sea, siempre hay un testimonio. Es como estas muñequitas rusas, ¿no? Que nos van contando la historia de la historia de la historia de la historia. Y que es que la escritura autobiográfica es terapéutica. Sí lo es, sí lo sabemos. DEMAC no la promueve como escritura terapéutica, porque no es el objetivo necesariamente, pero sabemos que sucede eso y sabemos que ese proceso de alguna manera es posible que quien escribe lo lleve, lo pueda sostener. Esa es una de las bondades de la escritura autobiográfica. Otra cosa, Sof, te invito a que si te animas, esas cartas que tienes ahí las puedas subir al acervo virtual de DEMAC. Tenemos un acervo virtual. Entras por el
buzón de historias y ahí puedes subir en caso de que no sepas todavía qué hacerles. Y también algo muy importante que pensaba mientras leía las semblanzas es que no vayan a creer que solo escogemos a mujeres que tienen un gran recorrido académico o en todo lo que les leí, porque las tres están llenas de actividad y de conocimiento, de sabiduría. Coincidió, porque cuando mandan sus historias a concurso, llegan bajo seudónimo, entonces no sabemos quién está participando hasta que ganan y es cuando abrimos el sobre y nos enteramos de todo lo demás que ya no contaron en la historia. Muchas gracias, Sof. Y bueno, pues le voy a dejar la palabra a Lourdes Meras Alfaro, compañera muy entrañable de DEMAC, escritora ella y tallerista estrella en DEMAC, que no necesita más presentación mía porque ella se presenta por sí misma con sus comentarios. Gracias. Buenas tardes. Bueno, después de todos los testimonios que escuchamos, me gustaría compartirles ahora un poco lo que sucede detrás de bambalinas, ¿no? Porque cada concurso siempre es un gran acontecimiento para nosotras, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil decir este texto sí, porque todos los textos tienen una valía por el atrevimiento, ¿no? Porque justamente ante esto que escuchamos, que entiendo perfectamente de yo que no sé, yo que implica vencer, ¿no? Como ese gran monstruo que es el deber ser, ¿no? Entonces, creo que dar ese paso es definitivamente un acto de valentía, ¿no? Y los que siguen, ¿no? Un paso lleva a otro. El escribir primero atreverse a participar, después configurar la propia historia desde los recursos que tiene cada participante. Entonces, para nosotras en DEMAC siempre es muy difícil poder elegir. Incluso me acuerdo mucho de un comentario de la doctora Amparo que es que si elegimos uno al azar, ese ya es también el ganador, ¿no? O sea, porque todos tienen una valía muy particular. Entonces, es muy difícil. Quiero que sepan que, porque son leídas con mucha atención. Todas las historias son leídas con mucha atención, son discutidas, son abrazadas, ¿no? Eso sépanlo, es un hecho. Y por otro lado, también ocurre que nos dan la oportunidad de conocer la intimidad, ¿no? Tenemos estadísticas de por medio que cuando vemos que es una cifra real, 21.5 millones de mujeres están excluidas del trabajo por dedicarse al cuidado, pues suena, es espeluznante, la cifra es espeluznante, ¿no? Y 21.5 millones de mujeres es muy abstracto también, ¿no? Pero en cambio, escuchar el nombre de Angélica Hernández Magaña, ¿no? Y diciéndonos el diagnóstico de su pequeña, nos da una dimensión muy diferente del problema, muy diferente, ¿no? Porque nos permite entrar al corazón de las historias y también nos debo confesar que a mí personalmente cuando leo las historias, por un lado me abruma mucho y por el otro lado también me llena de mucha esperanza, ¿no? O sea, son sensaciones encontradas que creo que compartimos mis compañeras que están aquí presentes, ¿no? Nos abruma y también nos llena de esperanza. Es una cosa muy compleja y por eso valoramos mucho las historias que llegan a nosotras, ¿no? Me permití hacer un texto para ustedes, es breve, prometo que es breve. Génesis capítulo 1. Ah, es cierto.
En DEMAC, Documentación y Estudios de Mujeres AC, nuestra directora, la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, ha estado preocupada y ocupada en atender la gran brecha de género que existe entre hombres y mujeres. Y la constitución de DEMAC en 1989 da cuenta de esa inquietud, la de darle espacio a las mujeres para tomar la palabra como posibilidad y no solo para abrirle paso a su historia en el mundo a través de los concursos, sino también para tomarla como herramienta de exploración personal y empoderamiento con la apertura de los talleres de autobiografía. Esos espacios seguros, como bien comentan, ¿no? Donde las mujeres se escriben, se leen, se escuchan, se retroalimentan. Sin duda alguna, la condición de las mujeres en cada sociedad es un indicador implacable de nuestro verdadero estado de crecimiento. Especial mención merecen, por supuesto, las mujeres que cuidan. Escuchar las historias de Carla Hernández Morales, de Angélica Hernández Magaña, de Sofía Martínez, nos hace pensar en todas las manos que sostienen, en esa labor suya que es como la discreta libación de las abejas. Es gracias al cuidado de millones de mujeres que muchas mujeres impedidas por la discapacidad, por la vejez o por la enfermedad, pueden habitar y continuar en este mundo en el que prima la prisa y la productividad. Todas las historias que llegaron al concurso y que tuvimos la oportunidad y el privilegio de leer nos dejaron ver las condiciones que las aquejan. La sobrecarga, el cansancio, la precariedad, el abandono y sí, también la esperanza. Tal vez lo más lamentable, me parece, es que el abandono es doble. Por un lado, es muchas veces la misma familia la que les da la espalda y por otro, no sé si más grave, el del Estado, ya que hasta la fecha no se han logrado garantizar los derechos de las personas que cuidan de forma no remunerada a través del Sistema Nacional de Cuidados, que hasta la fecha sigue siendo un pendiente legislativo que el Senado de la República en el Senado de la República, ya que se mantiene en la congeladora desde el 2020. ¿Acaso para los legisladores estamos ante una situación urgente, pero no importante? Obras son amores y no buenas razones. Todas las historias que conforman el libro La vida invisible de las cuidadoras, editado por DEMAC, nos llevan a pensar en qué tan grandes y escarpadas son las montañas que tienen que subir las cuidadoras. Si bien todos consideramos que en algún momento la montaña que nos toca tiene partes que parecen más pedregosas y hostiles, la diferencia es que ellas tienen que escalar otra aparte de la suya, la de las personas que cuidan. Ellas, me atrevo a pensar, suben una montaña más. Pero cuando somos testigos a través de sus historias del momento en que logran que un crío destinado a vivir como un vegetal camine y sonría, que nadan a contracorriente de los diagnósticos, de las distancias infames que deben recorrer hasta alcanzar una cita de seguimiento médico, de todo el tiempo y energía, de todo el tiempo y energía que invierten en que un adulto mayor tenga una vejez digna, por mencionar algunos ejemplos, pienso entonces que ya no solo suben montañas, sino que también las mueven, incluso cuando todo indica que no se puede o que no importa. Ellas levantan los brazos a pesar del cansancio y mueven esas montañas que todos deberíamos ayudar a sostener. Gracias, Carla. Gracias, Angélica. Gracias, Sofía, por todo su cansancio. Gracias a todas esas mujeres que cuidan, que liban y además nos dan la oportunidad de conocer su historia. Gracias a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por ayudarnos a hacer eco de sus palabras a través de los espacios donde podemos mirarlas y escucharlas de viva voz. Y quisiera cerrar con unas cifras. Como ya les comentaba, 21.5 millones de mujeres son excluidas del trabajo.
17 millones no pueden salir a buscarlo porque están realizando labores de cuidado y domésticas sin remuneración. El 98% de las actividades de cuidado las realizan, por supuesto, mujeres. 6.8 billones de pesos conforman las actividades dentro de la economía formal, o sea, este tema del cuidado, que equivalen al 26.6% del Producto Interno Bruto, según el INEGI. 12.500 millones de horas al año dedican las mujeres al trabajo del cuidado no remunerado. Entonces, esas son las cifras oficiales que me parecen devastadoras y me parece un acto de valor y de justicia escribir estas historias y también leerlas, porque por momentos es muy, muy doloroso leerlas, pero definitivamente es algo necesario. Muchas, muchas gracias y sobre todo gracias a las mujeres que escriben. Vamos muy bien de tiempo. Entonces, bueno, ahora, no sé, es el momento de preguntas, respuestas, comentarios. Si alguien que esté en línea o que esté aquí presencial quisiera preguntar o comentar algo, aquí está el micrófono. En línea. ¿Ustedes? ¿Alguien? Ok. Yo creo. Quedó muy claro, exacto. Sin palabras. En línea escribieron una pregunta. Ah, ¿Se las leo? Es que aquí estoy viendo. ¿De qué se requiere para que las cuidadoras sean reconocidas como trabajadoras con todos los derechos y apoyos? pregunto. ¿Alguien? Sí, claro. Bueno, no tengo la respuesta, pero creo que algo muy importante es la manera en cómo definimos la actividad de cuidar, porque históricamente el cuidado se relaciona con la afectividad, con el mundo de la familia, con la carga altruista, y esto a su vez está ligado a cierto reconocimiento social, pero desde este lugar altruista y afectivo. Entonces, pues hay muchas maneras de pensar y de definir el cuidado, pero creo que se vive en situaciones muy diferentes, no solamente por las circunstancias particulares, sino por los entornos y el contexto pues, sociopolítico que nos circunscribe cuando hacemos eso. Entonces, si revisamos, por ejemplo, pues diferentes conceptos en los instrumentos o en las leyes, pues vamos a ver que el cuidado, si se define como desde el punto de vista clínico o que las personas tienen derecho a recibir cuidado, pues ahí lo pensamos de tal manera que se aleja un poco la figura de la cuidadora, o no sé qué opinen las compañeras, pero entonces se está visibilizando actualmente el derecho a recibir cuidado en situaciones que lo requieren, ¿no? Esta parte de ver al sujeto como un sujeto de necesidad. Pero, pues esa otra parte que compensa o que equilibra el cuidado, que es quien lo provee, pues creo que no está bien aterrizado. Y entonces, si ustedes preguntan, si hacen ese ejercicio cotidiano de preguntar en cualquier contexto sobre el cuidado, ni siquiera se empieza a visibilizar el derecho a recibir cuidado, pero no como derecho, como esos derechos que tendrían que estar garantizados
por parte del Estado a las personas que lo proveen. A eso me refiero como que hablamos de un tema de justicia. Claro, el Estado no puede ir a la casa de Angélica, ¿no? A cuidar a su hija, pero puede garantizar que ella tenga las condiciones esenciales para proveer el cuidado que se hace, porque aparte el cuidado es subjetivo. Entonces pienso que ahí se diluye un poco pues este entendimiento de los derechos. Y también agregaría que pues nos pensamos desde esta falacia en la que están las personas autónomas e independientes y las que necesitan cuidado. Entonces, no nos vemos como en un colectivo, así como decías, de tocarnos el brazo, como de interdependencia. A veces tú necesitarás algo, a veces yo, pero es como una manera de, pues, vernos menos desiguales, más horizontales, y a lo mejor desde esta nueva concepción, pues podría ser un poco más fácil pues que nos vean, que se puedan ver esas acciones, no tanto teóricas o instrumentales para resguardar algo que aparte va en aumento, ¿no? Como decía la compañera, con esas cifras catastróficas, porque por un lado, pues el fenómeno del envejecimiento poblacional. Las cifras de personas que están en situación de salud o enfermedad particular, pues tampoco son menores. Y pues el mundo nos alcanza y cada vez es más difícil sortear la parte del trabajo remunerado con el no remunerado. Entonces creo que son como muchos universos que decantan, que no se comprenden pues con todas sus dimensiones. Y yo diría que de ahí pues surgen estos vacíos en el que pues a quién le corresponde resguardar esos derechos o qué iniciativas podríamos hacer como colectivo, comunidad, sociales, porque pues lo cierto es que estas oportunidades, no me dejarán mentir las compañeras, pero o sea, no terminamos en terapia intensiva gracias a DEMAC, ¿no? Entonces, bueno, ese es tu derecho, se respeta el derecho a enfermar, a estar cansada, a vivir el cuidado y a vivir tu vida como puedes, con lo que tienes y como quieres o como decides hacerlo hoy, ¿no? Entonces, bueno, creo que me desparramé un poquito, pero era algo que quería comentar. Es como pensar quién cuida de las cuidadoras. Y creo que también esto que menciona Adriana, hay una romantización del cuidado, porque cuido por amor. Y entonces quien cuida por amor, ¿qué hace? ¿Quién cuida a la persona que cuida por amor? Y es como en la lucha social también. O sea, los luchadores sociales muchas veces también se drenan porque lo hacen por pasión, por convicción, por ideología, pero ¿quién cuida de una persona que hace la lucha social? En fin, es como una cadena ahí en la que cabemos muchas. ¿Alguien te quería decir algo, Lourdes? Yo también. Pienso que socialmente e históricamente, como se comentaba anteriormente, las mujeres son o somos quienes se dedican a cuidar, pero sin embargo no nos identificamos como cuidadoras. Apenas es últimamente que se está manejando este término y esta situación, porque pues eres mamá o eres sobrina o eres hija o eres familiar y entonces pues te toca, ¿no? Entonces no te ubicas como cuidador, sino como mamá. Entonces si soy mamá, pues es mi obligación. Y entonces tampoco tenemos la convicción de poder exigir, de poder plantear opciones, ¿no? Políticas de Estado para poder garantizar esa protección tanto al cuidador como al cuidado, porque a veces también la persona a la que estamos cuidando no tiene ni las condiciones necesarias para poder desarrollarse, para poder, no sé, accesar a terapias o de parte de
de gobierno, hablo en mi caso, de parte de SEP, se termina todo a los 22, 24 años, y de ahí en adelante, ¿qué? Pues entonces le toca a la familia, ¿no? Investigar, ver de dónde sacamos, de dónde seguimos trabajando esta condición de salud. Pero entonces también nosotros primero tenemos que identificarnos como cuidadores, como personas que necesitamos también ese cuidado y que necesitamos políticas públicas que nos apoyen y que nos den esas facilidades. Pero todo inicia por nosotros como personas, como grupos y como sociedad. Y así. ¿Hablo yo? Sí, es que vi todo. Sí, efectivamente, pues hay una gran tarea, ¿no? De las colectivas, por ejemplo, que de verdad yo admiro mucho su trabajo y la lucha que hacen constante para poder hacer pues todas estas reformas en las políticas públicas, ¿no? Desde las 5 Rs que también la manejan, bueno, que de hecho en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social es donde también en algún momento se expuso, ¿no? Y que pues de ahí también hablaban como también de las relaciones afectivas, ¿no? Hablaban también de pues todo lo que implica el sistema patriarcal que nos ha hecho mantener esta serie de ideas. Sin embargo, también pienso que a nivel sociedad es importante interesarnos, ¿no? No muchas veces, por muchas otras situaciones, tal vez no vas a poder estar activa, ¿no? O estar directamente en la lucha por muchas situaciones, ¿no? La que tú quieras. Y porque también existen muchas otras luchas sociales que también están tratando de salir a flote y pues también de tomar un lugar en la sociedad. Y es que en general a nivel social es interesarnos, ¿no? Por ahí incluso lo ponía, ¿no? Es que realmente valora a las cuidadoras que están a tu lado y no necesariamente la cuidadora de una persona con discapacidad, ¿no? Desde pues las personas con las que tú convives en la cotidianidad son cuidadoras, como bien mencionaban las compañeras. Y eso es importante, hacer una común unidad, pero muchas veces no nos interesamos, ¿no? Hablar incluso, ¿no? De temas de condición de discapacidad muchas veces provoca a la población como, pues, cierto desánimo. Y yo lo veo, ¿no? Lo veo, por ejemplo, cuando me toca hablar, ¿no? De temas de discapacidad o demás dentro de la parte laboral, parte profesional. En las conferencias hay estudiantes que se duermen, personas que dicen, discapacidad, eso a mí no me va a pasar. Hablar de enfermedades raras, por ejemplo, es otra cosa más caótica porque incluso hay médicos que lo dicen, ¿no? Es que eso nunca lo vas a ver, pásalo, ¿no? En las visitas médicas. Entonces, no solamente va a depender de una cuestión del Estado, también depende desde la individualidad y hacia la colectividad. ¿Qué tanto nos interesamos? Digo, la verdad es que es para mí muy grato que haya personas que se hayan interesado en escuchar, ¿no? Ya sea porque conocen a las ponentes, ¿no? Porque les interesan las actividades de DEMAC, pero este tipo de actividades nos ayuda a hacer precisamente el reconocimiento. Y por eso hablaba de la importancia que implica el poder hablar de nuestras experiencias y que no silencien nuestra voz y ayudar a crear ambientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Oaxaca, pues se ha ido tratando de formar espacios, ¿no? Pero aún estamos limitados porque hay muchas otras poblaciones que están, pues son poblaciones rurales que no tienen un fácil acceso a lo que es la ciudad y necesitas ir a las poblaciones para ayudar a las personas a que tengan esta voz, lugares donde no pueden escribir y donde no van a poder escribir su experiencia y necesitas hacer un diálogo con las personas y acercarse. Entonces, además de eso, tú, dentro de la sociedad común en general, ¿qué estás haciendo para acercarte a las personas cuidadoras? ¿Cuál es la tarea que realizas para ir y estar cercano y conocer y comprender? Y entonces sí llegar a este reconocimiento y a esta redistribución y a esta remuneración. O sea, todas estas 5 Rs que nos han dicho que necesitamos para poder generar nuevas políticas públicas. Creo que también implica un acto de tomar conciencia y no solamente de generar empatía ni simpatía, ¿no? De ser más compasivos y de generar una sociedad bien tratante hacia las cuidadoras.
Bueno, gracias, Sofía. Bueno, la verdad es que cuando levanté la mano fue al principio, entonces ya todo lo dijeron. La verdad es que yo pensaba, es que esa respuesta la tiene que dar el Estado, ¿no? O sea, por eso hablo de las cifras, porque las cuidadoras están cuidando, ¿no? O sea, las cuidadoras están cuidando y a mí me sorprende cuando he tenido contacto con personas con discapacidad, con cuidadoras. Lo que me azora también es que encima de todas los frentes que tienen que cuidar, las circunstancias las llevan al activismo, ¿no? O sea, también hay energía para hacer activismo, lo cual es sorprendente. No en vano menciono esto de las montañas, pues, ¿no? Entonces, sí, bueno, solo como reiterar esa respuesta la debe urgir el Estado, por un lado, y también es una pregunta que, como bien dice Sofía, ¿no? Nos tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, ¿no? O sea, porque no es una pregunta que no sea para nosotros, ¿no? O sea, es para cada persona que constituye esta sociedad. Entonces, es todo. Muchas gracias, perdón por intervenir acá, pero pues acá desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como bien ya lo dijo Sofía, estamos justamente buscando contestar esta pregunta y principalmente le estamos abogando porque el cuidado sea reconocido como un derecho humano. Y en ese sentido, si el cuidado es un derecho humano, entonces tiene que ser garantizado su ejercicio pleno a través del ejercicio del Estado, de políticas públicas que se dirijan a ello. Ahora bien, también como también han dicho todas las compañeras, pues no puede el Estado solo tampoco, ¿verdad? Tenemos que empujar desde abajo de alguna forma o de manera horizontal acá en la conferencia o desde arriba y tenemos que estar todas juntas en una colectividad, como bien dicen, ¿no? Para buscar que se reconozca no solo el derecho a ser cuidados, sino el derecho de las personas cuidadoras, como trabajadoras tal vez, pero sí que por lo menos tengan seguridad social también, ¿no? Que estamos abogando por esto en la conferencia. En la conferencia además, si me permiten hacerla en la publicidad, pues tenemos un micrositio sobre cuidados, tenemos varias experiencias de estudios de caso, sobre sistemas de cuidados, porque cada país y cada organización social es diferente. Entonces tenemos varios ejemplos que funcionan de diferente forma en todo el continente y también tenemos ejemplos locales, tenemos ejemplos estatales y tenemos ejemplos a nivel federal. Entonces también les invitamos a investigar, a buscar lo que trabajamos aquí desde la conferencia para tratar de resolver este dilema. Y justo este año empezamos con unos conversatorios que dirige acá nuestra compañera Lourdes Jiménez, que está enfrente de mí por allá, para hablar justo de cómo se va a abordar este tema, porque no es un problema, ¿no? Más bien es un derecho y es algo que sucede y que no le podemos dejar al corazón y a la familia que es tu obligación hacerlo porque sí, ¿no? Y si no lo haces te tienes que sentir muy mal, no se vale eso, ¿no? Más bien, bueno, pero por ahí, ya las dejo. Muchas gracias, Vanessa. Y bueno, pues he aquí un ejemplo de por qué es tan importante escribir la vida y de por qué es tan importante abrir espacios de reflexión crítica y sensible, como el que estamos cerrando ahorita. Entonces, si no hay más comentarios o preguntas, pues damos por concluida la presentación. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Hola. Adelante. Sí, Karina. tenemos varios comentarios y felicitaciones en el chat. Yo creo que por cuestión del tiempo los podemos revisar rápido. Algunas cuestiones ya las han respondido, pero bueno, nos plantean aquí la necesidad de que las cuidadoras conozcan sus derechos, que eso también es una labor importante. Nos comentan también, por ejemplo, personas que nos dicen, soy profesional de atención a adultos mayores y que dice, si las personas no se interesan por informarse cuál es su rol, por eso hay tanta desigualdad en el acceso a derechos, ¿no? Hay diferentes comentarios. Buenas tardes. Nos preguntan también dónde pueden compartir el libro. Ya hemos compartido en el chat el enlace para la descarga gratuita en PDF, pero también a quienes estén interesados en adquirir el libro en forma física pueden acudir directamente a las oficinas de DEMAC. Ya pusimos ahí también en el chat la dirección. Pueden hablar por teléfono y pedir informes directamente.
una pregunta que ya fue abordada, más felicitaciones. Nos dicen, mi reconocimiento y admiración para las 21 millones de cuidadoras. Un abrazo y una caricia virtual para ellas. También nos preguntan si podrían ampliar información sobre capacitación tanatológica, qué bibliografía pueden compartir, ¿no? Más felicitaciones. Nos comparte también varias personas su experiencia como cuidadoras y que pues les ha gustado escuchar la experiencia también y que se le dé lugar a esta voz. Nos preguntan qué ideas tendrían para la incorporación de las personas cuidadoras a los sistemas de seguridad social con base en su experiencia. Nos dan más felicitaciones, nos dicen que les ha gustado este enfoque de la escritura como algo corporal. Y más felicitaciones, muchísimas felicitaciones desde Quintana Roo, desde Chile, también nos mandan felicitaciones y dicen visibilizar al cuidador es ya un gran paso a la persona cuidadora. Y nos dicen excelentes temas y muchas gracias. Entonces, bueno, pues muchas felicidades. No sé si quieran dar algunas ideas sobre esta pregunta, que también ya algunas las han avanzado y eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, pues levanto la mano y la escritura autobiográfica es muy buena herramienta, pero no solo eso, también no sé si alguien de aquí quiere compartir lo que conoce. Como que querías, ajá, ¿no? No sé, te sentí con la intención que también van, de verdad. Perfecto. Adelante. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, ¿cómo responder esa pregunta? Bueno, sigan viendo el siguiente capítulo. No, de verdad, esa pregunta justamente la estamos tratando de contestar a través de los conversatorios que se organizan aquí en la conferencia. Entiendo que no hay una respuesta única y clara sobre cómo abordar esta temática, pero hay muchos esfuerzos que están funcionando y que estamos buscando aquí a través de estos foros dar a conocer en la conferencia. Esta voz que estamos escuchando ahora es maravillosa, no lo hemos hecho mucho, pero buscamos hacerlo más, porque siempre el público, la audiencia lo agradece, este lado humano, pues de la vida, ¿no? Como decías, la médula, ¿verdad? Sí, bueno, no sé si quieran decir algo más las compañeras. ¿No? ¿No? Bueno, yo les agradezco muchísimo, de verdad, este toque al corazón que hicimos hoy en esta 37ª sesión del seminario. Y por supuesto, algo que no he hecho y que siempre trato de hacer es agradecer a todas las personas que hicieron posible esta sesión del seminario, en particular a Ingrid Picasso, que está aquí enfrente de mí, quien tuvo la idea y quien les invitó y quien logró todo esto. Muchas gracias, Ingrid. Deberías estar aquí, yo estoy aquí, y por supuesto a todo el equipo también que acompaña a Ingrid, a Miguel, a Stephanie y demás, a la gente de tecnologías de la información que está por allá atrás, a la gente de comunicaciones, y por supuesto a nuestra compañera que está traduciendo todo de manera simultánea, ella lleva 1:20 sin parar. Muchísimas gracias, un reconocimiento grande desde por acá, y por supuesto a DEMAC por acompañarnos. Y claro, esto va a continuar no solamente en el tema de cuidados, pero también queremos trabajar con DEMAC para esta experiencia tan bonita que nos platican las compañeras de aprender a escribir, de expresarse y de participar en un concurso, todavía no lo sé, pero estamos planeando hacer algunos cursos de DEMAC aquí en la conferencia para personas trabajadoras del hogar. Síganos viendo. Esto continuará y muchísimas gracias a todas y todos hoy. Gracias.